Bienvenidos a este espacio de marca personal de África Jareño en su nueva aventura o su nuevo proyecto que es Bioresonancia Cuántica. Y nada, estamos encantados, para nosotros es un privilegio que esté aquí hoy con nosotros. Y bueno, pues quería que tú misma puedas hacer esa presentación hoy. ¿Quién es África Jareño? Buenos días, pues la verdad que muchas gracias, porque estoy muy contenta de estar contigo aquí en este programa, en este podcast. Y bueno, pues hablar sobre mí es hablar sobre un montón de cosas, ¿no? Porque no he sido una persona que he tenido como una progresión lineal y desde pequeña siempre he querido ser algo. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Siempre estaba pensando qué quería ser, porque no había nada que me apasionara lo suficiente como para dedicarme a ello. Entonces iba haciendo cositas según eran mis necesidades, ¿no? Dije, pues yo quiero viajar mucho. Pues bueno, ¿a qué me puedo dedicar viajando mucho? Pues voy a hacer azafata. Y entonces fui azafata de vuelo, viajé, volé, me lo pasé fenomenal. Y llegó un punto que dije, esta vida no es para mí. Todo el día afuera tampoco me gustaba. ¿En qué momento fue esta parte de tu vida? ¿Qué edad tenías? Aquí era muy jovencita, sí, aquí tendría 20 años. Pero bueno, sí. y vamos un poco antes, África. Sí. ¿Vale? Porque yo lo que quiero es que se te conozca más y que sepan quién es África. Vamos a esa niña. ¿Qué ilusiones tenías? ¿Dónde vivías? No sé, un poco... Cuéntame un poco esa parte más ¿con qué soñaba África cuando era una niña, no? Bueno, pues sorprende, porque yo soñaba con viajar a Nueva York. La verdad es que tenía una habitación llena de fotos de la ciudad de Nueva York. Había algo que me llamaba y luego me gustaba mucho escribir. Escribía muchísimo sobre vidas pasadas, sobre regresiones. Leía mucho sobre todo esto y de hecho me leí la Biblia, me leí el Corán, me leí los Vedas, me leí un montón de libros sagrados, descubriendo que al final en todos ellos se habla de lo mismo, ¿no? Que es de un amor hacia algo muy grande, ¿no? Y de alguien que nos cuida, que cada uno lo llamamos de una forma, ¿no? Pero que no deja de ser lo mismo. Bueno, está muy bien. O sea que ya, por decirlo así, ya eras una niña especial, ¿no? Porque, bueno, tenías esa parte ya de ese sueño, ¿no? De decorar tu habitación con cosas de Nueva York y tenías esa inquietud, ¿no? De ese que hay algo más y ¿no? Un poco, y esa inquietud al estudiar también las diferentes religiones. Uh-huh. Eso no es una niña que lo que piensa es a lo mejor en jugar con sus amigas tenías esas inquietudes ya, que eso a lo mejor demostraba ese carácter tal vez inquieto e innovador y que busca nuevos retos, ¿no? Que eres hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad que buscaba siempre cosas nuevas. Me gustaban mucho los idiomas, aprender idiomas y conocer diferentes culturas, ¿no? Bien. Creo que al final, bueno, en base a lo que yo siempre he estudiado y he pensado, ¿no? Venimos aquí muchas veces y cada vez venimos de una forma. Entonces, creo que cuantas más veces has venido, más inquietudes tienes, ¿no? Y más quieres aprender y más para llegar al propósito de tu vida, ¿no? Y bueno, me comentabas en esa niñez, ¿no? Que tenías esas inquietudes, viajar. Ha sido una mujer que luego, seguramente, ahora me lo vas a contar, pero seguramente hayas podido cumplir esos sueños que tenías. Y tenías esas inquietudes también, pues tal vez de esas preguntas, esos por qué estamos aquí, quiénes somos, ¿no? Uh-huh. En todo esto hay un propósito, ¿vale? Entonces, bueno, cuéntame, después de esa época un poco de niñez, llega tu adolescencia, ¿qué pasa ahí? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Te pones a trabajar? Un poco, cuéntame. Pues ahí tuve una pequeña crisis personal en la adolescencia, ¿no? Porque por circunstancias personales yo vivía con mis abuelos, sí, y no podía vivir con mi madre. Mi madre, pues iba con ella los fines de semana, ¿no? Sí. Y yo añoraba mucho poder estar con ella y con mis hermanos. Entonces, como mi madre no me quería llevar a donde yo vivía porque era un pueblo y decía que era mejor estudiar en Madrid que en un pueblo, pues al final siempre me vendía aquello como que era mejor para mí y tal, pero yo a nivel personal no quería, ¿no? Yo quería ir a casa con mi madre y con mis hermanos. Entonces me declaré en huelga. Y dejé de estudiar. O sea, dejé de estudiar, pero en huelga total. O sea, conseguí sacar un 0,5
en uno de los primeros exámenes y tal, y claro, todo el mundo llamó a mi madre porque aquello era imposible. Fue la rebeldía, ¿no? Claro, rebeldía. Dijo, ¿cómo es posible esta niña que siempre ha sacado tan buena nota que ahora de pronto suspenda? Todo esto no puede ser y tal. Y la llamaron y tal, y ya me hicieron entre todos entrar en razón, y entonces en los siguientes exámenes saqué entre un 10 y un 9,5, y entonces aprobé con 5. Aprobé con 5 y bueno, tiré para adelante, ¿no? Pero aquello me hizo darme cuenta que yo no tenía claro lo que quería ser en la vida. Yo no lo tenía claro. O sea, y yo lo pensaba y decía, mi sueño es ser veterinario, es ser médico, es ser, no sé, lo que sea, periodista. Pues no tenía yo aquello claro. Y como mi madre también siempre quería que yo hubiera sido azafata, pues yo dije, pues ya está, le doy el gusto. Y estudio idiomas y viajo y tal, que es un poco lo que ya también la hacía ilusión. Y entonces tiré por ese lado un poco porque ya fuera feliz, ¿no? No porque era mi sueño ni mi ilusión. Entonces lo hice y volé y me lo pasé muy bien, pero llegó un punto... ¿Qué edad fue esto? Más o menos, ¿qué época? Pues esto ya, con 18 años ya tenía yo todos los cursos que hay que hacer para volar. Pero, claro, hacía las entrevistas en las compañías aéreas y me echaban para atrás porque tenía 18 años y había que tener 21 porque en algunos países la mayoría de edad legal eran 21, entonces no podía trabajar hasta que no tuviera los 21. Me decían, vuelve cuando tengas unos pocos más de años, y entonces empecé a trabajar en el AVE, como azafata del AVE, entonces iba hacia Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, en fin, me lo pasaba súper bien porque era un trabajo muy bonito, muy divertido con unos compañeros fantásticos que no olvidaré nunca. La verdad, la mayoría de ellos, y éramos como una pequeña familia, ¿no? Y casi estrenaste ese AVE, ¿no? Bueno, prácticamente, sí. Prácticamente. Esa época, casi, ¿no? Fue cuando los primeros AVEs, ¿no? Sí. De todo y a Sevilla, me acuerdo que fue de los primeros. Sí, el primero, bueno, a Málaga no íbamos en AVE, íbamos en Talgo, eran 4 horas y pico, que aquello era tremendo. Sí. Pero sí, luego ya inauguré el Lleida y ya me marché, ¿no? Porque ahí tuve otra crisis, fíjate, o sea... yo estaba ahí tan a gusto, tan centrada, bueno, pues no era lo que más me gustaba de la vida, pero me lo pasaba bien, ¿no? Y ganaba dinerito, pues estaba contenta. Entonces fueron los atentados del 11 de marzo en Atocha y me pilló aquella mañana en el AVE, trabajando en uno de los trenes. Y me acuerdo que escuché un primer bombazo y tal, y yo pues dije, qué raro, ¿qué pasa, no? Que se mueve esto y no entiendo qué está pasando, ¿no? Y hubo otro segundo bombazo y a un tercer bombazo y ya dije, no, aquí está pasando algo. Y entonces abrí la puerta, que estaba ese día en cafetería, que me tocaba colocar mis patatas montaña, mis zumos, mis historias y tal. Y abrí y vi a todo el mundo corriendo. Y ya la jefa de tripulación, salta, África, salta. Y yo salté en mangas de camisa y todo. Bueno, fue tremendo aquello, ¿no? Y... bueno, no me pude al final... Eso te marcó, imagino, esa experiencia. Sí. Sería un poco fuerte, ¿no? Fue fuerte, sí. Eras joven, además. Era muy joven. Y yo nunca tuve un ataque de ansiedad hasta ese día, o sea, hasta que pasó aquello, ¿no? A los días siguientes yo no dejé de trabajar, yo seguí trabajando, pero me daba cuenta pues que había... como que faltaba seguridad, como que, no sé. Y entonces yo me empecé a sentir muy insegura trabajando allí. Y me dio mi primer ataque de ansiedad en Málaga, me acuerdo, yo llorando en la puerta recibiendo a los pasajeros, y una compañera me dijo, por favor, África, ven para adentro que así no puedes estar. Y bueno, pues al final fui al médico y me dieron la baja y intenté ir a incorporarme y me dieron la baja y tal y cual, y al final pues nada, pedí una excedencia y ya tenía 21 y ya me fui a volar con Spanair. Ah, claro, ya te pilló la edad, ¿no? ¿Qué tal tu época? Volando. Azafata, muy divertida, muy divertida. Este poquito, duró mucho. Estuve un par de años. Estuve un par de años, sí. Primero tuve base en Málaga, que fue muy, muy chulo vivir en Málaga, con gente estupenda también. Y luego vine a Madrid, claro, a mi tierra. Y era mucho más cómodo, porque claro, estaba toda mi familia y todo aquí. Y fue bonito, pero pues al final tuve una oportunidad, me hicieron una oferta para trabajar en un hospital oftalmológico, llevándole en la parte institucional. Y ahí fue mi primera incursión dentro del mundo sanitario, de la sanidad. De la sanidad. O sea, pegaste ese giro, tuviste una oportunidad y, o sea, como me decías antes, no era tu anhelo o no era algo que tú tuvieras sueño de volar sino que, bueno, por la edad te divertiste, pero como decías, era un poco el sueño de mamá, ¿no? No era el sueño no era el mío. De África, ¿no? No era el mío. Entonces das ese salto a la parte de sanidad. Explícame un poco en qué consistía ese trabajo. Pues yo hacía las campañas de prevención de la ceguera en el hospital.
Entonces lo que hacía era con instituciones públicas y con empresas privadas montaba una campaña de prevención de la ceguera que era, por ejemplo, en un ayuntamiento, pues lo hacíamos en la plaza del pueblo, se llevaba una unidad móvil y veíamos un poco cómo estaba la gente a nivel salud ocular, ¿no? Y lo mismo lo hacíamos en una empresa privada, en un centro comercial, ¿no? Y buscábamos un poco eso, ¿no? Pues prevenir determinadas enfermedades que con una pequeña revisión pues es fácil prevenirlas. ¿Y qué tal ahí? Me imagino que también trabajaste la parte comercial, ¿no? La parte cara al público, ¿no? Nunca habrías estado... O sea, bueno, habías estado cara al público, lógicamente, sí, pero de otra manera, ¿no? Quizás más implementando esas campañas, como dices. Esa parte fue muy bonita, sí. Fue bonita también, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, eso fue igual, ¿no? Nos situamos en los 20 y pocos, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Hasta los 28, más o menos. O sea, estuviste de los 24 a los 28. 4 o 5 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y hasta que el hospital, tuvo un cambio y desapareció. Desapareció esta empresa. Sí. Y bueno, yo me tuve que reinventar. Tenía la opción de volver al AVE porque había pedido una excedencia. Sí. Decidí que no era por ahí el camino. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Porque no me gustaba nada. Es que este era el problema que tenía yo. Yo no tenía como el sueño que tiene mucha gente, ¿no? Que cuando yo lo veo digo, qué bien, ¿no? Tenerlo tan claro desde el principio. Bien. Y entonces, pues mi hermano me dijo, pues vente conmigo a trabajar en la inmobiliaria. Y dije yo, vale. Y entonces me formé en la inmobiliaria, me hice perito judicial inmobiliario, en fin, porque yo cuando me meto a saco. Claro. A lo que me meta. Y estudié, pues eso, hasta que llegué a todo y estuve con él y luego monté mi propia empresa inmobiliaria. ¿En ese orden cronológico o eso digo después? No, primero fue con mi hermano. ¿Primero estuviste con tu hermano? Y con mi hermano estuve ¿Aquí en Madrid? En Madrid, sí, estuve en la zona de Moratalaz. La verdad que fue muy, muy divertido también. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, un barrio fantástico. Yo qué sé, es que se aprende tanto y... Pues yo te voy a contar una cosa que no sabes. Anda. Ahora en este momento de podcast. Yo estuve en Moratalaz, en la misma agencia que estuviste tú. ¿En Look and Fine? En Look and Fine. No me lo puedo creer. Sí. Esto sí que es una sorpresa. Fue anterior. Yo estuve en la calle Vinateros. Yo estuve de director de oficina. Pues no sé si fue 1 año y medio o algo así, porque yo tampoco era mi sueño estar ahí, pero bueno. Qué curioso, circunstancias, es medio familia, ya te contaré. Uh-huh. Y estuve trabajando como 1 año y medio de director comercial. Entonces, yo ya había visto en tu LinkedIn que tú estuviste ahí y era algo que tenía pendiente de decirte, pero no encontraba el momento. Me iba a sorpresa. Y ahora, mira, para que veas lo que es la vida, ¿no? De que ha habido ahí casi, no hemos coincidido creo que en el tiempo. Sí. Yo creo que lo mío fue anterior, porque yo empecé en la inmobiliaria el 2008, yo creo. Tuve como 5 años más o menos, pero yo creo que cuando tú estuviste allí, yo creo que ya no estaba yo en... Y entré después de 2008. ¿Tienes esa experiencia en el mundo de la inmobiliaria? ¿Vuelves al sector de la salud o...? Porque sé que has estado también en otros sectores como el de la alimentación. Sí. Has estado también representando productos nacionales, incluso fuera, ¿no? Has sido... Sí, no, pero bueno, no me quiero adelantar. Eso es más reciente, sí, eso es mucho más reciente. Cuéntame un poco, das ese salto... Doy el salto y estoy con mi hermano, aprendo muchísimo. Fue una escuela impresionante y estaba muy a gusto con él. Pero llegó un momento que yo, pues como siempre ya, pues quería más. Uh-huh. Y entonces dije, pues ahora quiero yo tener mi propia oficina. Y monté mi primera oficina en Goya, en la calle Duque de Sexto 48. Cogí un local maravilloso y fantástico. Pero era tan fantástico que tuve que vivir en el local para poder pagarlo, claro porque imagínate. Una pasta en calle Goya, imagínate. Tenía una oficina de 150 metros. Y yo vivía pues en la parte de abajo, que tenía como 60 metros, ahí, tipo chino, y me hice un sitio maravilloso, la verdad que la oficina era fantástica. Estando allí, pues ya sabes, pues empiezas a conectar con gente del barrio y otros negocios y tal, y también me quedé con un negocio de peluquería de un señor que lo estaba cerrando después de toda la vida. Claro, me di cuenta que el negocio de peluquería tienes que estar allí. Si no funciona, claro. No funciona bien. Y entonces ese fue como, algo divertido que hice, pero que ni me dio dinero, al contrario, perdí mucho con él. Pero bueno, tuve la experiencia de haberlo tenido. Y luego ya nacieron mis hijos. Pero vamos muy rápido, vamos más despacio. Entonces, esa parte, lo que demuestras ahí un poco es ese carácter emprendedor, inquieta, ¿no? Inquieta profesionalmente. Sí. Y sobre todo,
ese ADN emprendedor y de ver la oportunidad y meterte. Sí. Que aunque no seas tu sector, si ves una oportunidad y dices, uy, aquí yo me meto, ¿no? Claro. Que yo creo que eso es lo que ha marcado un poco tu trayectoria profesional. Sí. Creo que has ido viendo oportunidades o en el camino te han ido surgiendo cosas que tú finalmente has dicho, uy, aquí veo una oportunidad, aquí veo un campo que se abre, aquí creo que puedo desarrollarme profesionalmente o veo una oportunidad de negocio. ¿Es así? Así ha sido, así ha sido. Por eso he ido un poco de saltitos, ¿no? De aquí a allí, de aquí a allí. Y incluso, bueno, pues como nada me gustaba, siempre intentaba encontrar algo que fuera mi verdadera pasión, ¿sabes? O sea, dedicarme a algo que aparte que me diera dinero, que yo dijera que cuánto me gusta hacer esto, ¿sabes? O sea, cuánto disfruto cuando me levanto por la mañana, ¿no? Y claro, no me pasaba. Solamente me pasaba con el mundo del vino, que me gustaba muchísimo. Bueno, ¿cómo llegas a ese mundo del vino? O cuéntame un poco. ¿Te casas? Perdona que te corté. Sí. ¿Te casas? Sí. ¿Vienen hijos rápido, por lo que veo? ¿O? Bueno, relativamente rápido. ¿Relativamente rápido? Relativamente rápido, sí. ¿Y en esa época cómo compaginas matrimonio, maternidad, trabajo? ¿Qué estabas haciendo en esa época? Como autónoma, autónoma. Yo no tuve casi baja, vamos, prácticamente. O sea, yo me acuerdo que yo estaba enseñando pisos en la calle Goya con un amigo que se quedaba abajo moviendo el cochecito de mi hija que estaba todo el día llorando y yo mientras subía y enseñaba las casas. No te cuento más que eso, ¿sabes? Wow. Y el día de la notaría pues intentaba que alguien fuera a casa a quedarse con mi hija, que fue la mayor, para yo poder ir a la notaría. Entonces ha sido interesante, la verdad. Interesante. Sí. Bueno, los retos, ¿no? Del emprendedor y de... Sí, de la maternidad, ¿no? Que son casi más que los del emprendedor. Sí, pero por eso digo, compaginar maternidad con emprendimiento, porque, bueno, como tú dices, no te puedes permitir esa baja de larga duración o esa maternidad, Claro. pues si hubieras estado a lo mejor trabajando en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, la aventura o la parte de negocio de la inmobiliaria termina. ¿Y qué pasa después? ¿Ya eres madre, como me has contado? Bueno, no termina. Sigue sin local, o sea, sigue online, ¿no? O sea, sigo porque, claro, yo me di cuenta que ya no podía aguantar una oficina con 4 personas allí, que yo no podía estar constantemente, que requería que yo no podía estar en casa con mis hijos. Y eso fue un poco lo que me hizo cambiar el chip y decir, bueno, si al final la gente a quien quiere que vaya soy yo, ¿no? Entonces no necesito esta oficina, no necesito tanta parte física, ¿no? O sea, en realidad soy yo la que hago todo, la que me desplazo, la que voy, la que vengo. Pues quité la oficina y entonces seguí de forma online. Con anuncios. Claro, no, es que como ¿montaste siempre... un portal o algo, un software o cómo? Es mi página, con mi página, pero es que en realidad era el boca a boca, como ya me conocía tanta gente, claro. Es que me llamaban enseguida. Entonces, yo tarea de captación hice poca, ¿eh?